Estados Unidos no pisa el peine y recuerda que no tiene presencia diplomática en Venezuela, y así evita valorar el supuesto plan de atentado contra su embajada. Así es como se le responde a semejante payasada, como decimos coloquialmente, a otro perro con ese hueso. Asesores de Trump presionan por una operación militar para sacar a Maduro del poder. Así como lo escuchan, sin anestesia, nada de diplomacia, la ley del garrote y listo. Y ya les amplío. Y esas opciones letales de Trump contra Venezuela han sido dibujadas. El plan de acción militar, según experto de inteligencia de Estados Unidos, es noticia en los diarios de este país. Pero el congresista Mario Díaz Balart ha hecho una interesante reflexión para aquellos que creen que en un cambio de régimen en Venezuela se desataría un caos. Y María Corina Machado ha dejado un mensaje ayer, el día de su cumpleaños. Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro. Y sentencia que con presión de Estados Unidos Maduro va a salir del poder. Pues de esto y algo más, y vaya que algo más, hablamos el día de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. El gobierno de Estados Unidos ha evitado valorar el supuesto plan para atentar contra su embajada o la sede de su embajada en Caracas, que denunció un día antes el régimen venezolano y ha recordado que no cuenta con presencia diplomática en el país desde 2019. Qué mal le salió la payasada. En marzo de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático de la embajada de Caracas, a todo, y suspendió todas sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta un nuevo aviso, ha dicho un portavoz a Europa Press. En ese sentido, ha reiterado que la seguridad del personal diplomático y de sus ciudadanos en el extranjero es máxima prioridad para el gobierno, que no recomienda a sus ciudadanos viajar a Venezuela bajo ningún concepto. Lo han dicho en muchas oportunidades. Asimismo, ha evitado pronunciarse sobre este supuesto plan que las autoridades venezolanas denunciaron el lunes y del que acusan a sectores extremistas de la derecha local de estar, por supuesto, detrás de ese plan. Caracas informó que puso al corriente a una embajada europea para que trasladara el mensaje a Washington. No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni tampoco divulgamos detalles de procedimientos de seguridad, ha zanjado el portavoz de la cartera diplomática de Estados Unidos al medio en cuestión. El narcodictador Nicolás Maduro, tal y como analizamos en el video del día de ayer, detalló que el objetivo era colocar unos explosivos en las inmediaciones de la embajada en Caracas y afirmó que Washington ya disponía de toda la información que habían recopilado las autoridades venezolanas, las cuales tienen la misma credibilidad que Luis Vicente León, por poner un ejemplo, ¿verdad? La fantochada que expusimos en el video del día de ayer le salió muy mal a Maduro y a los suyos, que son los únicos que profesan un odio profundo a los Estados Unidos. Quería montar una operación de falsa bandera, le salió el tiro por la culata. Y un exalto funcionario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha pedido una campaña militar más amplia en contra de Venezuela, advirtiendo que años de diplomacia fallida y sanciones ha dejado a la fuerza como una de las pocas herramientas restantes para enfrentar a la narcodictadura de Nicolás Maduro. En declaraciones exclusivas al diario Daily Mail, Craig Deer, veterano oficial de inteligencia del ejército, ex asesor de la Casa Blanca y además experto en seguridad nacional, afirmó que ha llegado el momento de que Washington se tome en serio la amenaza que emana de Caracas. Venezuela ya no es un gobierno soberano legítimo, es una entidad criminal y terrorista dirigida por Nicolás Maduro y su equipo, declaró Deer. Si Washington amenaza con usar la fuerza, debe estar dispuesto a usarla. De lo contrario, se ve muy débil y envalentona a sus adversarios. Deer propone desde misiones de inteligencia y vigilancia y reconocimiento hasta operaciones cibernéticas, actividades de fuerzas especiales y ataques aéreos de precisión con munición guiada en contra de objetivos militares o de alto rango clave. Una tontería, ¿no? Mientras tanto, los buques de guerra entonces bloquearían los envíos de petróleo de Venezuela para interrumpirlos, posiblemente incluso abordando y confiscando buques cisternas que financian a Caracas, mientras que los ataques aéreos destruirían el arsenal de sistemas de armas del régimen que han sido suministrados por Rusia. Todo un conglomerado, toda una operación.
Sus comentarios coinciden con la decisión del presidente Donald Trump el lunes de detener las gestiones diplomáticas con Venezuela, lo que allana el camino para una escalada militar contra el narcotráfico o contra el gobierno de Maduro. En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de arrasar con los terroristas de los cárteles, declaró Trump durante un discurso en la estación naval de Norfolk el fin de semana junto al portaaviones USS Harry S. Truman. Hicimos otro anoche, decía. Ahora simplemente no podemos encontrarlos. Ya no vienen por mar, así que tendremos que empezar a buscar por tierra. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la operación y declaró a Fox News que contaba con toda la autorización necesaria para los ataques del Caribe que, según la Casa Blanca, buscan cortar los ductos de drogas que alimentan la letal crisis de fentanilo y cocaína en Estados Unidos. Pero Pam Bondi ha dicho algo más el día de ayer. Senador Coons, no voy a discutir ningún consejo legal que mi departamento pueda o no haber dado o emitido por orden del presidente sobre este asunto. Con respecto a Venezuela, lo que puedo decirle es que Maduro es un narcoterrorista y anunciamos una medida histórica. Anuncié una recompensa de $50 millones por su captura para traerlo a este país y que enfrente cargos. Actualmente está acusado formalmente en nuestro país. Las drogas que provienen de Venezuela están matando a nuestros niños a niveles récord. También el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha presionado durante mucho tiempo para que se tomen medidas más duras contra el régimen de Maduro, a quien califica, por supuesto, de líder ilegítimo y además una amenaza inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, los críticos, incluidos congresistas demócratas, por supuesto, y expertos legales, exigen respuestas sobre la legalidad de atacar buques en aguas internacionales y matar a presuntos narcotraficantes sin un juicio ni captura. Y ya les voy a mostrar algo, a ver si cambian de opinión estos expertos legales, nada más para que sepan a quiénes están defendiendo. Deere, quien pasó 2 décadas en el ejército de Estados Unidos y posteriormente asesoró sobre asuntos del hemisferio occidental en la Universidad de Defensa Nacional, afirmó que la creciente confrontación de la administración Trump con Venezuela era algo que debía haberse hecho hace mucho tiempo y que conllevaba muchos peligros. Considera además el colapso del país, marcado por una inflación galopante, escasez de alimentos y éxodo de más de 7 millones de refugiados, como una amenaza latente que se extiende mucho más allá de las fronteras. Sin embargo, advirtió que Venezuela no es Panamá, es mucho más grande y es mucho más compleja. Nadie habla de una invasión a gran escala y Craig Deere quiere derrocar a la entidad criminal terrorista dirigida por Maduro. Está en sus mayores deseos. En cambio, describió un menú de opciones militares que no llegan a la guerra. Las herramientas, como les decía, abarcan desde operaciones cibernéticas, inteligencia y fuerzas especiales hasta ataques de precisión y bloqueos navales. El objetivo es la presión total, no la ocupación. Esa presión, añadió, debería dirigirse directamente al círculo íntimo de Maduro, no a la población en general, por supuesto. La idea sería perseguir a las élites del régimen muy bien identificadas y sus activos, no a los soldados rasos ni tampoco a la estructura, afirmó. Recordará usted cuando les compartí el fragmento del comisario Iván Simonovic y esas 600 personas que tienen bien identificadas para ser neutralizadas, escoge usted la acepción del término. El ex jefe de Seguridad Nacional reconoció que una postura más agresiva conlleva a grandes riesgos, como el agravamiento de la crisis humanitaria de Venezuela, la desestabilización de los países vecinos, Colombia y Brasil, y la repercusión política de Washington. Sí, existen riesgos, dijo, pero miren a su alrededor. Venezuela ya está vaciada. La inacción es el mayor peligro. Deere afirmó que el gobierno de Maduro, apoyado durante mucho tiempo por agentes de inteligencia cubanos, asesores militares rusos, iraníes y cuanto bicho raro hay en el mundo, ha convertido a Venezuela en un foco de crimen organizado y de terrorismo, citando la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de los Estados Unidos. Argumentó que Estados Unidos debe ahora enfrentar al régimen como una organización narcoterrorista y no como un Estado tradicional, algo que ya viene pasando. Maduro respondió al último ataque estadounidense del domingo con un mensaje desafiante en Telegram, condenando la agresión estadounidense. Nuestro pueblo nunca ha tenido ni tendrá miedo de defender su derecho a vivir y ser libre, afirmó. Y eso es verdad. Y ser libre es salir de ti, Maduro. También dijo que estarían listos para enfrentar cualquier escenario en otra práctica de populismo muy barato.
Sin embargo, en Washington las autoridades se muestran impasibles. El equipo de Trump considera que la guerra contra las drogas en el Caribe es parte de una campaña más amplia para restaurar el dominio estadounidense en el hemisferio y además enviar una señal inequívoca a sus rivales autoritarios. Deere enfatizó que de tomarse una acción militar, esta debe enmarcarse en una estrategia coherente que incluya diplomacia, medidas económicas y planes de estabilización a largo plazo. Ojo allí, muy importante. La acción militar debe formar parte de una estrategia más amplia. Diplomacia, herramientas económicas y planificación post-conflicto, afirmó. No se puede simplemente lanzar bombas y marcharse. Y ojo con eso, porque es lo que siempre les he hablado de esas primeras 100 horas o de esos primeros 100 días después, para que no sea otro escenario en que en 3 días se acabe toda la magia, estilo el carbonazo. Añadió que el mejor resultado sería una salida negociada para Maduro y sus lugartenientes que permita a las fuerzas de la oposición tomar el control sin un derramamiento de sangre masivo. Ese sería el escenario ideal, pero los matones quieren morir matando. Eso no sucederá sin que haya una presión seria, o sea, doblar la apuesta de ahorita. En opinión de Deere, una fuerza estadounidense creíble no se limita a Venezuela, sino que se trata de reafirmar la determinación estadounidense tras años de aparente desvío. Mostrar determinación en Venezuela restablecería la estabilidad en la región y enviaría una clara señal a China, a Rusia e Irán de que Estados Unidos vuelve a tomarse en serio su propio hemisferio, afirmó. Con la Armada de Estados Unidos patrullando en el Caribe en su mayor despliegue en décadas, crece el temor de que una campaña limitada contra los contrabandistas pueda derivar en algo mucho más grave. El Pentágono insiste en que las operaciones están dirigidas específicamente a los traficantes. Pero la elección de las aguas venezolanas y la enérgica retórica de Trump han suscitado especulaciones sobre un enfrentamiento indirecto entre Washington y Caracas, y por extensión, Moscú. Para Deere, ese peligro forma parte del problema. No se consigue cambio en Venezuela con esperanzas solamente, afirmó el autor de un libro sobre los vínculos militares entre los Estados Unidos y México. Se consigue mostrando poder y diciéndolo con convicción. Pues bien, que así sea. Ahora quiero continuar con algo fuerte, doloroso, indignante. Algo que por múltiples razones nos recuerda el talante de los criminales del régimen y sus esbirros, y también la urgencia que tenemos todos de sacarlos, de enterrarlos, de hablar de ellos en pasado como el peor recuerdo de todas nuestras vidas, pero nunca más en presente y menos en futuro. En Trujillo se llevaron al ingeniero Lewis Mendoza frente a su familia, mientras el mundo sigue guardando silencio. En un episodio que parece sacado de una película de terror, pero que lamentablemente es la vida cotidiana de muchos venezolanos, el ingeniero Lewis Mendoza fue detenido frente a su familia en medio de gritos, llantos y la súplica desesperada de su hija, una niña pequeña a quien destruyeron su infancia, como ella misma decía. Yo también, hijo mío. Mamá, yo no soy un delincuente, mamá. Yo sé, mamá, Yo no soy un delincuente. ni es delincuente ni es terrorista. Yo no soy un pedadero. ¿Qué, mamá? Toditos tienen hijos, toditos ustedes tienen hijos, todos tienen hijos. Y no les duele esto yo. No les quiero ver nunca aquí, diciéndole nada, a ninguno. ¡Arruinaste mi infancia! ¡Te amo mucho, papá! ¡Te amo mucho! ¡Recuérdame! ¡Por favor! ¡Protégeme! ¡Que la guarda te protege! Ese momento cruel muestra cómo se llevaban a un ciudadano sin explicaciones claras ni garantías de derechos y vuelve a desnudar la supuesta paz y seguridad que los payasos oficialistas presumen. Porque, claro, nada dice tranquilidad como ver cuando se llevan a tu padre, a tu esposo o a tu hermano frente de ti de madrugada, sin saber dónde aparecerá, si es que aparece. Mientras esto ocurre, el mundo parece seguir girando indiferente. Por eso el llamado hoy es urgente. Organismos internacionales, defensores de derechos humanos, ONU, OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todos. ¿Hasta cuándo el silencio? Corte Penal Internacional. ¿Cuántas familias más deben vivir ese terror para que algo cambie? Pero sobre todo, a quienes ejercen la presión sobre el régimen de Maduro
que no les tiemble el pulso, porque ellos no pestañean a la hora de destruir a quien simplemente piensa distinto a ellos y reventar familias. El impacto emocional para la familia Mendoza es incalculable. Es más que un arresto, es arrancar la paz de un hogar, sembrar el miedo y dejar cicatrices profundas que ninguna versión oficial puede justificar. La realidad grabada en este y miles de casos muestra otra cara, la de familias quebradas y derechos vulnerados en tiempo real. Esto no es un hecho aislado, usted lo sabe. Es la repetición sistemática de cómo actúan los verdugos de la sociedad venezolana a los cuales no se les puede asomar ni por error la clemencia. Contra esto y más es que luchamos. Y antes de mostrar algo de simpatía con esos seres, que no se nos olvide. Altos asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están presionando además para que la Casa Blanca autorice una operación militar con el fin de sacar del poder a Nicolás Maduro, reveló The New York Times. Y no es la noticia de las que les hablé hace un par de minutos, es otra. De acuerdo con la información publicada por el diario neoyorquino, y tómela con pinzas, funcionarios de alto nivel, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, el director de la CIA, John Ratcliffe, el principal asesor de política interior, Stephen Miller, y otros más estarían impulsando un plan de cambio de régimen en Venezuela así de llano. El New York Times también indica que la administración Trump elevó el tono en sus acusaciones al sostener que Estados Unidos se encuentra formalmente en un conflicto armado con organizaciones de narcotráfico consideradas terroristas. Entre esas estructuras, Washington incluyó, por supuesto, al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles, esperemos pronto al SEBIN también, ambos descritos por el gobierno estadounidense como grupos criminales controlados o protegidos por Maduro. La Casa Blanca notificó al Congreso que Trump había determinado que su país está en guerra con ciertos cárteles terroristas, aunque no detalló en esa comunicación exactamente los nombres de los grupos. El reportaje de The New York Times señala que desde agosto el Pentágono incrementa significativamente su presencia militar en el sur del Caribe. De hecho, la ha ido aumentando. Estados Unidos, recordemos, mantiene en la región 8 buques de guerra, aviones de vigilancia P-8, drones MQ-9 Reaper, un submarino de ataque de propulsión nuclear y cazas F-35B estacionados en Puerto Rico. También se encuentra desplegada una unidad expedicionaria de Marines, elevando ya el total de las fuerzas a más de 6.500 efectivos, a diferencia de los 4.500 iniciales. Fuentes citadas por el New York Times advierten que esta concentración militar va mucho más allá de lo necesario para interceptar embarcaciones pequeñas, lo que ha alimentado a la especulación de que Washington, en efecto, podría estar preparando una operación militar más amplia. El Pentágono, según el medio, ha elaborado planes para extender la actual campaña militar con operaciones en Venezuela tras una directiva emitida por la Casa Blanca. Aunque no se ha confirmado si esos planes incluyen la captura o la eliminación de Maduro, fuentes citadas por The New York Times aseguran que el tema se ha discutido en el más alto nivel del gobierno, el tema de la salida. Y María Corina Machado habló en la tarde de NTN 24 respecto a la decisión de Estados Unidos de poner fin a cualquier intento de mantener un diálogo diplomático con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay que ajustarse a lo que viene diciendo Donald Trump de manera recurrente y durante todos estos meses. Decir la verdad en Venezuela trae muchas consecuencias. Lo hemos visto con todas esas personas presas, torturadas, humilladas. Aquí lo que hay no es una dictadura más. Es un conglomerado criminal complejo que representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos, afirmó María Corina. Muy bien con esa frase. Creo que la decisión de ayer lo que hace es ratificar lo que ha dicho el propio secretario Marco Rubio cuando dijo que fuimos de la diplomacia a la ley y el orden y de la ley y el orden a la seguridad nacional. Esa fue la secuencia y el que tenga un mínimo de discernimiento entiende lo que representa, porque costó tanto que el mundo se convenciera de que no hablamos de una dictadura cualquiera, sino de un conglomerado criminal, puntualizó. La justicia estadounidense tiene mucha información sobre Venezuela. Si se trata de una estructura criminal, hay que aplicarle la ley, y eso es lo que estamos viendo ahora. Respecto a la importancia de que el mundo se convenciera y entendiera que se trataba de un conglomerado criminal, Machado aseguró que asumirlo también tiene sus consecuencias. Para nosotros los venezolanos, asumir lo que estábamos enfrentando implicaba entender que debíamos arriesgar la vida o la de tu familia,
dejar tu casa e incluso el país. María Corina ha dicho, y estaremos todos de acuerdo con ella, Maduro ha violado y ultrajado la soberanía popular y nacional del país. Respecto a una transición y a la liberación del país, Machado aseguró, vamos a recuperar hasta el último milímetro del territorio venezolano y vamos a expulsar a cada uno de los grupos irregulares que han ocupado nuestro territorio, puntualizó. Frente a las amenazas de Diosdado Cabello, el sádico número 2 del régimen de Venezuela, en su contra y además contra el pueblo venezolano, la líder opositora afirmó que es consciente cuál es su responsabilidad, pero que jamás se va a negociar la libertad de Venezuela por alguna situación que le incluya a ella. La líder opositora también hizo un llamado a los miembros de los organismos armados, invitándolos a apartarse del régimen madurista y a hacer lo que a cada quien le corresponde. Este régimen se propuso destruir la institución militar, lo hizo, y avanzó en mucho en ese sentido. Y nos toca a nosotros construir unas nuevas Fuerzas Armadas, realmente al servicio de la República Democrática, nunca más de un grupo criminal. Y habremos aprendido, y han aprendido mucho, los ciudadanos militares también, que en su mayoría son hombres y mujeres honestos, honorables, que aman al país y que quieren un cambio con tantos anhelos, aseguró, aunque yo no estoy tan claro de que sean honestos. Creo que eso está podrido hasta aquí. Y agregó, a ellos yo les he ofrecido la oportunidad no de irse por ese despeñadero que ya cae Maduro y que es irreversible, irremediable. Y es por eso que en esa entrevista María Corina afirmó que hasta el propio entorno de Maduro está negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando al dictador bananero y quedándose ellos. Asimismo envió un contundente mensaje al pueblo colombiano, que está en pico de Samuro, vaya que sí. Colombia tendrá paz porque Venezuela tendrá libertad, resaltó. Y en una entrevista con Emmanuel Rincón, el congresista Mario Díaz Balart ha salido al paso de aquellos que afirman que un cambio de régimen en Venezuela desataría un caos. Menuda edición corta quien piense de esa manera. Congresista, ahora cambiemos al inglés porque hay algunas voces, tanto en la izquierda como en la derecha, que afirman que Venezuela puede convertirse en un Irak o Libia si hay un cambio de régimen en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, primero que nada, ya es como Haití. Decir esto, que es como Libia, es no entender la realidad de este hemisferio. Por cierto, es simplemente la realidad cultural, histórica y religiosa de la gente en este hemisferio. El Medio Oriente no es el hemisferio occidental. El hemisferio occidental no es el Medio Oriente. Pero en realidad, si miras a Venezuela, que solía ser el país más rico y próspero de América Latina, ahora es básicamente como Haití, donde hay pobreza extrema. No hay acceso a servicios básicos. Y eso ha resultado en que millones de venezolanos abandonen el país, simplemente porque no pueden sobrevivir y por la represión extrema que está ocurriendo. Así que cuando la gente dice, bueno, pero si en Venezuela hay un cambio, va a ser como Haití, es como Haití. De hecho, ahora mismo es como Haití. La diferencia es que, a diferencia de Haití, Venezuela es un país extremadamente rico, con recursos naturales ilimitados. Por cierto, también tiene recursos humanos ilimitados y una tradición democrática. La única razón por la que estos problemas están ocurriendo en Venezuela es porque no está gobernada por un gobierno legítimo. No está gobernada por un gobierno. Está gobernada por un cartel de narcotráfico, el cartel de los soles, que utilizando el terror y la fuerza se ha apoderado de ese gran país. Así que para poder, si quieres resolver los problemas de inmigración, si quieres resolver la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, si quieres detener el asesinato, la matanza, literalmente utilizando el envenenamiento, envenenando a nuestra juventud por parte de estos carteles de la droga, el más grande y el más rico, el de Venezuela. Si quieres detener eso, la manera de hacerlo es como lo está haciendo el presidente Trump. Él ha declarado la guerra a estos carteles de la droga. Él ha identificado quiénes son los carteles de la droga. Todos sabemos quiénes son desde hace muchos, muchos años. Él los ha designado como lo que son, carteles narcoterroristas, y les ha declarado la guerra. Y está dispuesto a utilizar a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para detener el envenenamiento de los estadounidenses y para frenar la amenaza a la seguridad nacional. Esa es la solución al problema. Suena duro, porque suena a cierto. Saludos especiales para Sonia Castillo, para María de Jesús, como se llamaba mi abuelita, qué belleza,
para Luis Miguel Medina, para Johnny Alexander y Mario Benedetti. Gracias, gracias, gracias por sus aportes mediante los Super Thanks. De verdad que Dios les retribuya su generosidad con creces, porque ayudan al equipo a estar aquí de pie al cañón todos los días. También para España, por apuntarse a la membresía del canal, parte de ese apoyo constante que tenemos. Comentar, darle like a los videos y compartirlos es otra forma de ayudarnos y esa sí es gratis. Una excelente manera, además, porque los botones están aquí abajo, es muy sencillo de hacerlo. Si te aparece el botón de hype, recuérdalo, ese te lo pedimos especialmente, porque nos ayudaría muchísimo a nosotros, creadores de contenido que se consideran pequeños todavía, a seguir creciendo. Todo está a punto de cambiar. Suscríbete y sigamos peleando juntos, seamos testigos juntos de la libertad o nada, porque seremos libres.